Hoy estamos en el concesionario de Darsan Auto, el concesionario oficial de Honda en Alcalá de Henares, y nos hemos venido aquí a hacer cumplida promesa de lo que os habíamos contado hace unas semanas cuando viajamos a Alemania a explicaros la transmisión del CR-V. Si recordáis, en aquel momento vimos una transmisión que tenía dos engranajes distintos para acoplar motor de combustión y ruedas, y en aquel momento os dije que quedaban dos cosas pendientes. Por un lado, contaros cómo funcionaba la transmisión más convencional del sistema EHV híbrido de Honda en los Civic, Jazz, ZR-V y compañía, que es justo lo que vamos a hacer aquí, enséñanosla por dentro y enséñanos las diferencias técnicas. Y por otro lado, también contaros toda la historia híbrida que tiene Honda. Así que vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, contaros todo eso. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y hoy, con la ayuda de Honda, volvemos con las clases de anatomía técnica alrededor del sistema híbrido EHV, que en esta versión que os vamos a enseñar se usa en el Civic, en el Jazz, en el ZR-V, en el HR-V, y también vamos a hacer un repaso a la historia de sistemas innovadores aplicados al Civic a lo largo de los años para mejorar su eficiencia energética. Honda y la ingeniería son sinónimos. En un mundo, el del automóvil, donde cada vez hay más componentes compartidos y comunes, es un soplo de aire fresco ver que hay marcas que aún apuestan por tecnología propia. La innovación, de la que estar orgulloso, es uno de los ingredientes más potentes del espíritu de Honda, y eso se deja notar en sus productos, pero también en su historia. Lo de Honda con los motores de bajo consumo en automoción y los Civic, con inventos curiosos para lograrlo, viene de lejos. Durante la crisis del petróleo de los años 70, Honda desarrolló una solución técnica que ahora mismo está de moda en la Fórmula 1, nada menos: la cámara de precombustión. El sistema, bautizado como CVCC, de Compound Vortex Control Combustion, se estrenó en el Civic de 1973, siendo el primer fabricante en cumplir la estricta normativa estadounidense Clean Air Act. Os lo expliqué hace ya 7 años en el canal, pero recordémoslo. El motor con CVCC tiene una pequeña cámara de combustión auxiliar y durante el funcionamiento del propulsor una mezcla pobre con muy poca gasolina entra en el motor a través de las válvulas principales, ocupando la cámara de combustión convencional. Al mismo tiempo, en paralelo, en la precámara de combustión entra una mezcla muy rica de combustible a través de una pequeña válvula adicional que flota alrededor de la bujía. Cuando llega el momento de la compresión, la bujía se enciende en la zona de mezcla rica en esa pequeña cámara de combustión, creando una combustión controlada en esta zona, que genera un vórtice que extiende ese encendido, ese fuego, ese frente de llama a la cámara de combustión principal, donde hay mezcla pobre. Este tipo de sistema permitía gastar muy poco combustible, ya que se trabajaba con mezcla pobre sin riesgos para la integridad del motor. Y lo más curioso de todo es que 50 años después esta misma tecnología de precámara de combustión se emplea en los actuales motores de Fórmula 1 sin demasiados cambios, aunque con mucha más electrónica y presión. Otro invento de pura ingeniería audaz por parte de Honda aplicado al mismo Civic fue el sistema de cambio automático Hondamatic. Honda quería una transmisión automática, pero no quería licenciar las patentes de otros fabricantes, así que en lugar de apostar por entonces por la ubicua transmisión de engranajes planetarios, decidió crear su propio sistema de cambio automático. Para ello tomó una caja de cambios manual de 2 relaciones con 2 pares de engranajes convencionales. Lo que hizo fue suprimir los selectores de marchas tradicionales y los cambió por un embrague independiente para cada una de las marchas con accionamiento hidráulico. El embrague convencional lo sustituyó por un convertidor de par. Así las cosas, cuando el coche partía de parado, lo hacía patinando el convertidor de par con la primera marcha seleccionada. Cuando llegaba el momento de colocar la segunda velocidad, el conductor solo tenía que mover la palanca de selección a segunda, con lo que el circuito hidráulico pasaba la presión al embrague que seleccionaba la segunda velocidad, mientras quitaba presión al embrague que tenía seleccionada la primera. De esta manera no se lograba una caja completamente automática, pero sí se podía prescindir del pedal de embrague y también de pagar licencia de patentes. Un sistema de selección de marchas que no dista demasiado del principio de funcionamiento del sistema EHV que vimos del CR-V el otro día. Esta innovación se estrenaba en 1967 en el K-Track T360, pero el Civic llegaba en 1973. Otro ejemplo de innovación y las ganas de ir por su propio camino de Honda lo podemos ver en algo insólito. Honda desarrolló su propio sistema de inyección de combustible. Cuando la inyección se puso de moda, muchos fabricantes acudieron a proveedores externos para integrar estos sistemas.
pero Honda, que necesitaba el sistema para sus motos turboalimentadas de la serie CX, decidió liarse la manta a la cabeza y desarrollar su propio sistema a principios de los años 80. Así nacía el sistema PGM-FI. En aquellos mismos años, en paralelo al desarrollo de la inyección electrónica, Honda se metió también a desarrollar un sistema de distribución variable, con la idea de aprovechar, entre otras cosas, el control electrónico para poder cambiar justo la inyección de combustible y adaptarla a distintos diagramas de distribución. La distribución variable era el sueño de cualquier ingeniero de motores de la época, y es que el diseño de flujo de gases a través de un motor de combustión solo es ideal en un estrecho margen de revoluciones. Puedes diseñar el motor para que funcione muy bien a altas vueltas y tener pocos bajos, o puedes diseñar un motor con muchos bajos pero que funcione mal a altas vueltas. Combinar los dos modos de funcionamiento era el objetivo, y para poder conseguirlo, Honda introdujo el sistema VTEC. Con eso cambiaba el tiempo de apertura de las válvulas de admisión y de escape, pero también la alzada, es decir, cuánto entraban dentro de la cámara de combustión. Gracias al uso del ordenador programable de gestión de motor, ese PGM-FI que os he contado antes, se podía además elegir en qué momento se cambiaba la distribución del motor. El sistema VTEC se estrenó en automoción a finales de los 80, convirtiéndose en una de las señas tecnológicas identitarias de Honda. El sistema ha evolucionado con los años, pasando de tener levas fijas para dos tipos de funcionamiento a contar con variadores de fase continuos combinados con un sistema que también controla la alzada de las válvulas de manera continua. Un dato curioso que puede que no conozcas es que Honda fue la primera firma en comercializar en Europa un automóvil híbrido de gran serie. Cierto es que previamente ya habían existido híbridos comercializados, ya que desde los albores de la automoción hemos visto híbridos incluso de Ferdinand Porsche, por ejemplo. Pero el Insight fue, como os contamos, el primer coche de gran serie en ofrecerse al público en Europa con sistema híbrido. Todo empieza en octubre de 1997, cuando en el Salón de Tokio Honda presenta el JVX. Un concept car de un deportivo aerodinámico de 3 puertas equipado con un tricilíndrico de 1 litro de cilindrada de gasolina que tenía en la localización de su volante de inercia motor un motor generador eléctrico alimentado por un supercondensador que prometía un consumo, el motor combinado, de 3,4 litros cada 100 kilómetros. Honda bautizaría este sistema híbrido como IMA, Integrated Motor Assist. Su clave energética estaba en que durante las frenadas parte de la energía cinética era recuperada ofreciendo freno motor incrementado gracias a ese uso del IMA, reenviando esa energía cinética captada al acumulador en forma de supercondensador como energía eléctrica. En la siguiente aceleración, esa energía acumulada durante la frenada se podía emplear para apoyar al motor de combustión en el impulso longitudinal del coche. Básicamente era el principio de funcionamiento de todos los híbridos modernos. Esta tecnología IMA del JVX se volvería a ver en el Honda VV conceptual del 99, que anticipaba directamente el Insight de producción. El Insight de producción llegaría a los concesionarios en noviembre de ese mismo 1999 en Japón. Contaba con un montón de medidas de incremento de eficiencia energética. Por un lado, aerodinámicamente hablando, contaba con una reducida área frontal de solo 1,9 metros cuadrados. El coeficiente CX, el de arrastre, era de solo 0,25, que era un récord en automoción. Se empleaban además soluciones como los bajos panelados. Al mismo tiempo se buscaba la reducción de peso al máximo, empleando una carrocería completamente fabricada en aluminio con un peso total para el coche de solo 840 kilos. El motor era similar al del prototipo, un tricilíndrico de 1 litro atmosférico capaz de funcionar con mezcla pobre de combustible de hasta 25,8 partes de aire por una parte de combustible. Estaba derivado de los motores empleados por Honda en sus K-Cars, siendo su potencia de 68 caballos. Asociado al mismo, en lugar de un volante de inercia, había un motor eléctrico de 10 kilovatios y 49 Nm de par máximo. Ese motor generador eléctrico hacía las veces de motor de arranque para crear un start and stop integrado, recuperaba en retención energía cinética como os explicábamos antes y ayudaba en los procesos de aceleración. Para almacenar energía cinética y aplicarla a la carretera después se contaba con una batería de níquel y hidruro metálico en lugar del supercondensador del modelo conceptual. Su capacidad era de casi 1 kWh, funcionando a 144 voltios nominales. El Insight era una suerte de vehículo a lo demostrativo de las capacidades de ingeniería. Tras él, su tecnología pasaría a aplicarse al Honda Civic a partir de 2004, ya con un enfoque mucho más general, conservando el mismo principio del motor generador integrado IMA. Esa misma tecnología IMA se aplicaría a la segunda generación del Insight, con un formato de carrocería mucho más convencional, seguido casi inmediatamente en 2010 por el precioso Honda CRZ. Todos estos sistemas empleados eran híbridos en paralelo. Para 2016, Honda estrenó un nuevo sistema híbrido serie paralelo en el Clarity híbrido enchufable,
Un sistema que luego se extendería a todo el resto de modelos de la gama global de Honda ya con el nombre de eHEV, que es la tecnología que os estamos enseñando estos días. El otro día grabamos la transmisión del CRV, lo visteis, y visteis todo el sistema de engranajes. Esta es más sencilla. Vais a ver que aquí tenemos menos cantidad de ejes y está todo apiñado transversalmente, o longitudinalmente, mejor dicho, en lugar de la manera que tenía dispuestos los motores eléctricos. Así que vamos a seguir el mismo proceso que seguimos el otro día a la hora de seguir por dónde entra la potencia del motor de combustión, cómo se va moviendo por distintos sitios y cómo sale al final a través del diferencial. Así que lo primero que vamos a hacer es acercarnos por aquí a un eje estriado que tenemos aquí en la parte trasera. Vamos a esperar a Diego para que llegue. Veis que tenemos aquí un eje estriado y que tenemos un eje principal. Este es el eje por el que entra el par motor, ¿vale? El motor de combustión mueve este eje. Y al mover este eje hay aquí una bobina que falta que mueve un generador eléctrico. Ese generador eléctrico genera electricidad que va a través de unos polos, de 3 polos, que salen a través de este enchufe. De este enchufe se enchufa la electrónica de potencia, que si os fijáis tiene aquí 2 juegos de conectores. Entonces este enchufe de aquí va a este conector de aquí. Esto va colocado aquí encima, chucu, y lo que hace es pillar electricidad a través de esta electrónica de potencia. Toda esta electrónica de potencia lo que hace es transformar esta corriente eléctrica que le entra en 3 fases en alterna en corriente continua, y esa corriente continua la manda a la batería. En la batería se almacena para cuando haga falta, y de la batería vuelve a la electrónica de potencia, y de la electrónica de potencia sale a través de estos 3 enchufes, se enchufa por aquí y mueve la bobina del motor eléctrico. Este es el motor eléctrico de impulsión, la parte que está fuera, ¿vale? Aquí detrás estaría el generador, aquí el motor de combustión. Esta es la bobina del motor eléctrico que empuja el coche. Entonces, esto gira y gira. Venimos por aquí, este eje de aquí, ¿vale? Este eje de aquí, el que se está moviendo, no, este de aquí atrás. Aunque es este mismo, aunque son coaxiales, aquí hay un eje hueco y este es un engranaje, pues aquí detrás veis que hay uno helicoidal. ¿Se está viendo? Más o menos. Ese engranaje helicoidal, si os fijáis, engrana con este. Y a su vez este engranaje helicoidal es solidario con este. Este engranaje helicoidal, a su vez, está engranado con esta corona y esta corona va al diferencial. Entonces, repasemos. Motor eléctrico atrás, mueve este eje empuja a este segundo eje intermedio, este segundo eje intermedio empuja a esta corona grande y de esta corona grande nos vamos directamente a las ruedas. Así que lo que tenemos ahí es un motor eléctrico moviendo a través de esta cascada de engranajes helicoidales las ruedas delanteras. Ese es el principio de funcionamiento cuando el coche está funcionando como híbrido en serie, es decir, motor de combustión genera electricidad, electricidad va a electrónica de potencia batería, batería electrónica de potencia motor eléctrico cadena de engranajes, ruedas. ¿Cuál es la segunda opción de movimiento que podemos tener? La segunda opción es que directamente el motor de gasolina empuje las ruedas. Sería el caso en el que tenemos el motor funcionando como, el sistema de transmisión funcionando como un híbrido paralelo. En ese caso lo que ocurre es lo siguiente, venimos por aquí, motor de combustión vuelve a girar este eje. Este eje, si nos vamos a la parte delantera, en este caso, está girando, si os fijáis, este engranaje helicoidal, que aquí está girando loco, con este segundo engranaje. Y detrás de este engranaje, si os fijáis, hay un conjunto de embragues. Esta especie de caja que tenéis aquí, esto es un conjunto de embragues, como los conjuntos de embragues que se usan en las cajas automáticas. Ahora mismo está suelto, así que por eso no hace nada, pero si este conjunto de engranajes se bloquea, lo que ocurre es que este engranaje de fuera se bloquea y se bloquea con este secundario que veis aquí. Este que está aquí, que ahora nos está moviendo, empezaría a moverse, se quedaría solidario a todo este eje. En ese momento, este engranaje pasaría a empujar a este engranaje de aquí, que si os fijáis es el mismo que empujaba antes el motor eléctrico. Así que lo que pasaríamos es a mover con él este engranaje que va a las ruedas. Así que tendríamos al motor de combustión a través de esta cascada de engranajes moviendo también las ruedas. Y podríamos tener una situación doble en la que el motor eléctrico esté empujando vía esta dirección a las ruedas y al mismo tiempo el motor de gasolina a través de este segundo conjunto de escalada de engranajes también esté moviendo las ruedas. Así que podemos tener al motor eléctrico empujando las ruedas solo,
al motor de combustión empujando las ruedas a través de esta cadena, o a los dos empujando a la vez las ruedas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento básico de todo esto y por qué, como en el CRV, tenemos una respuesta tan suave, vamos a decir? Todo eso parte del hecho de que este conjunto de engranajes, cuando se enclava, cuando hace que el motor de gasolina entre en contacto con las ruedas, se gestiona de manera de que no haya patinamiento. No hay una diferencia de par marcada entre estar con el motor enganchado de combustión a las ruedas o no estarlo. Por eso es imperceptible cuando estamos acelerando o soltando el acelerador. ¿Por qué hace eso esta mecánica? Pues como vimos en el caso del CRV, hay ocasiones en las que es más eficiente, en vez de mandar la potencia del motor de gasolina a la batería y volver para llegar a las ruedas a través del motor eléctrico, es más eficiente directamente pasar la potencia del motor de gasolina a las ruedas a través de este sistema. Cuando eso es más eficiente, es justo lo que hace el motor, directamente enclava eso, placa, y manda el par a través de todo este conjunto de engranajes para que vaya a las ruedas. Más cosas que podamos ver por aquí dentro de la caja. El trancón, el sistema de enclavamiento de la P de parking que ponéis, lo tenéis aquí, que clava directamente, clavaría dentro de esas mordientes que tiene ahí justo este eje. Eso haría que se bloqueen las ruedas mecánicamente, algo que es obligatorio por regulación. Y no tiene más misterio esta transmisión. La gran clave es ser capaz de clavar ese conjunto de engranaje, de embragues, para que el motor de gasolina pueda entrar y salir, de empujar las ruedas sin que lo percibas. Es la gestión de la electrónica de control lo que permite a los Civic, a los Jazz, a los ZR-V tener esa entrada y salida de par de motor de combustión a ruedas sin que lo percibas, variando constantemente la cantidad de par que manda el motor eléctrico versus la cantidad de par que le está llegando a través del motor de combustión. Por eso, como os digo, es una sensación de conducir un coche eléctrico sin darte cuenta de que ese motor de gasolina entra o sale. Mantenimientos y todo demás, pues como en el CRV, este conjunto de embragues que está ahí metido no se tiene que cambiar nunca. Las transmisiones estas no se abren, si pasase algo se abriesen, se cambiarían enteras, pero como nos decían en Alemania, eso no sucede. No hay que cambiar absolutamente nada, vive la vida útil del motor y sabemos que la vida útil del motor, la vida útil del coche, en el caso de un Honda, pues pasa de los 350.000 kilómetros, como hemos visto en muchos Fórmula Wallapop encontrando unidades usadas. Y ahora, como en el vídeo explicatorio del sistema del CRV, vamos a hacer un pequeño diagrama explicativo para reforzar lo que hemos comentado sobre la propia transmisión en persona, no sin antes enfatizar que cuando hablo de que no hay que cambiar nada como mantenimiento me refiero a que no hay que cambiar componentes internos de desgaste. El lubricante de la transmisión sí se cambia. Nos vamos ahora con el diagrama. En este grupo de transmisión híbrido, como hemos visto, tenemos 4 ejes, A, B, C y D. Vamos a empezar dibujando el eje A. El eje A es el que viene del motor de combustión, siendo solidario con él. A su vez es solidario al generador eléctrico. El propio generador eléctrico puede hacer las veces de motor de arranque para poner en marcha y cambiar la velocidad de giro del motor de combustión. El eje que viene del motor de combustión es alargado y en su punta tenemos el engranaje 1. Pasando encima de él, porque este eje A lo atraviesa, hay un eje hueco que gira solidario al motor eléctrico impulsor. Ese motor eléctrico impulsor es de 184 caballos en el Civic y en el ZR-V, 122 caballos en el Jazz o 131 caballos en el HR-V. Este motor eléctrico con corazón de eje hueco tiene asociado a este eje el engranaje número 2. Este engranaje número 2 engrana con el engranaje número 3, que está articulado alrededor del eje B. Al girar el engranaje 3 hace girar al mismo tiempo los engranajes 4 y 5, solidarios estos dos al eje. El engranaje 5, que gira alrededor del eje B, hace girar el engranaje 6 alrededor del eje D. Este eje D es ya el eje de salida a las ruedas, alojando en el interior del engranaje 6 el propio diferencial. Por otro lado, engranado al engranaje 1 está el engranaje 7, que gira en este caso alrededor del eje C. Asociado a ese mismo eje C tenemos el acoplador multidisco, que llamaremos X. Sobre este eje C está el engranaje 8, que puede girar loco flotando sobre el engranaje C, pero que puede hacerse solidario a este eje si el acoplador multidisco lo engancha. ¿Y con qué engranaje está asociado el engranaje 8? Con el 4 que hemos dibujado antes. Puede que te preguntes cómo, y tienes que pensar que te estoy dibujando un diagrama simplificado, pero todos estos ejes no se encuentran contenidos en el mismo plano, sino que forman una especie de triángulo con un eje adicional.
Gracias a esta ingeniosa disposición se logra reducir el tamaño general del sistema. De hecho, gracias a colocar los dos motores generadores eléctricos en una línea, con un eje hueco entre medias, y colocar los tres primeros ejes, el ABC, en un triángulo, se puede eliminar un eje intermediario adicional, que hubiera ocupado más espacio y hubiera metido más peso. Y ahora, para aclarar más si cabe el diagrama, vamos con los colores y los trasiegos energéticos. Pensemos en el modo de uso híbrido en serie o eléctrico directamente. En este caso, el motor de combustión gira el generador eléctrico amarillo. Este manda carga a la batería. La batería manda energía al motor eléctrico impulsor, amarillo, que gira el engranaje 2 azul, que gira el engranaje 3, que hace girar el engranaje 5, que gira el engranaje 6, que envía su par a las ruedas. Cuando la velocidad de giro del motor de combustión y la demanda de aceleración son tales que es más eficiente evitar el trasiego energético por la batería, tal y como vimos ya con el CRV, lo que aquí ocurre es que el motor de combustión gira el engranaje 1, este gira el 7, el acoplador X gira el engranaje 8, que gira el engranaje 4, que es solidario al engranaje 5, que mueve el engranaje 6, que gira las ruedas, efectivamente. Tal y como os hemos comentado antes, las ruedas pueden recibir energía directamente a través del engranaje 3 y el 4 al mismo tiempo, por lo que tenemos así un sistema híbrido paralelo. Más detalles interesantes en las frenadas para recuperar energía desde las ruedas hacia la batería. El trasiego es de las ruedas al engranaje 6, del 6 al 5, que gira el 3, que gira el 2, que es solidario con el motor impulsor eléctrico que trabaja, así, como generador en este momento, cargando la batería eléctrica. En esta fase de recuperación de energía, el acoplador X se libera, separando al motor de combustión de las ruedas. Por otra parte, la clave del funcionamiento suave e imperceptible para el conductor está en el hecho de que la velocidad de giro del motor de combustión se puede controlar con extrema precisión para que cuando se acopla el acoplador multidisco X no haya diferencia de velocidad rotacional entre los engranajes 7 y 8. Esto hace que ese acoplador no se gaste y que el conductor no note un golpe. Además, la gestión electrónica del motor de combustión se regula junto con la entrega de par del motor eléctrico impulsor para que tampoco haya un escalón de par perceptible, no hay un cambio de aceleración longitudinal. A modo de resumen, valiendo esto tanto para el sistema que vimos en el CRV como para este que estamos explicando ahora, podemos decir que con este sistema se consigue un tacto al acelerador equivalente al de un coche puramente eléctrico, borrando escalones de par y tirones en la entrada del motor de combustión. Se evitan subidas y bajadas de revoluciones del motor de manera marcada y se minimiza el tiempo de espera a la hora de acelerar cuando pisas el pedal derecho. Se optimiza la eficiencia energética, ya que el motor de combustión siempre trabaja en su máxima eficiencia térmica posible y se evita, además, un trasiego innecesario de la energía del motor de combustión a la batería y vuelta a las ruedas cuando las circunstancias son tales que mandar directamente el par del motor de combustión a las ruedas es más eficiente. También quiero incidir aquí en algunas cuestiones que nos dejabais el otro día en los comentarios del CRV. Observé que varias personas me comentabais que el sistema os parecía muy complicado. He de deciros que una caja manual de 6 relaciones, o una de doble embrague, o una automática epicicloidal, modernas todas ellas, tienen muchos más componentes móviles de precisión que estos sistemas híbridos integrados de Honda. Por ejemplo, la transmisión híbrida que os acabamos de mostrar solo tiene un elemento móvil que puede cambiar de posición, que es el acoplador, lo que hemos llamado antes acoplador multidisco X. Una caja de 6 velocidades manual tiene 6 selectores con 6 sincronizadores cónicos que se mueven para seleccionar cada una de las 6 marchas que tienes hacia adelante más la marcha atrás después. Y a eso hay que sumar también el embrague, que aquí directamente no existe como tal. Así que comparativamente este sistema de transmisión híbrida es mucho más sencillo que cualquier otro tipo de transmisión convencional que puedas encontrar en otros coches. Quiero hacer aquí un parón técnico para explicaros una cosa que hemos estado comentando estas semanas con Honda. El otro día cuando os explicaba el sistema del CRV, del sistema híbrido con doble engranaje, os decía que ese sistema de doble engranaje solo correspondía a las versiones híbridas enchufables, pero no es así. Todos los CRVs tienen el sistema de 2 relaciones de conexión entre el motor de combustión y las ruedas, algo que al principio habíamos explicado en Alemania, que luego cortamos del vídeo porque nos habían dicho que no, que los híbridos normales no llevaban ese sistema, pero luego Honda nos ha confirmado que todos los CRVs llevan el sistema de doble engranaje, así que este dispositivo, que es el de una única conexión mecánica por par de engranajes entre el motor de combustión y las ruedas, es justo el sistema que emplean todos los modelos de Honda que se venden en Europa, menos el CRV. Nos quedará ahora por descubrir qué sistema EHEV empleará el recién anunciado Coupé Prelude. ¿Se quedará con el 184 caballos del Civic? ¿Ofrecerá algo más de pegada?
¿Pasará de los 200 caballos? ¿Tendrá el sistema de doble par de engranajes conectados entre motor de combustión y ruedas del CR-V? Supongo que el año que viene saldremos de dudas. Pues esto es todo lo que os teníamos que contar de este tipo de sistema híbrido EHEV de Honda. Un sistema que lo habéis visto en el CR-V, lo habéis visto ahora para el sistema empleado en Jazz, ZR-V, Civic y todo el resto de modelos híbridos que me pueda estar olvidando por parte de Honda. Un sistema que habéis visto que es muy sencillo y yo creo que por fin, tras estos 2 vídeos técnicos, ha tenido que quedar completamente claro cómo funciona. Una cosa curiosa que quería contaros, esta electrónica de potencia aquí aparece firmada por Keijin, que igual no os quiere decir nada, pero era el fabricante de los carburadores que empleaba Honda en sus motos cuando iba a carburación, y me hace mucha gracia ver que los proveedores han evolucionado de hacer carburadores para la CB750 de 4 cilindros e irse directamente a hacer electrónicas de potencia, por ejemplo. Eso sí que es reinventarse. Si os han quedado dudas o preguntas o cuestiones que tengáis de este sistema, queréis preguntarme algo de los engranajes, lo que sea, dejadlas abajo en los comentarios y trataremos de solventarlos. Por nuestra parte no tenemos nada más que contaros, solo deciros que si os ha gustado lo compartáis por ahí, le dejéis un like y nada más. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Si te gusta Powerar y nos quieres ayudar a seguir creciendo, solo tienes que hacerte mecenas del canal. Los mecenas del canal disfrutan de un canal de Telegram, valga la redundancia, privado con el que charlar con nosotros y estar al tanto de novedades o preguntarnos lo que les venga en gana. Además, preparamos actividades exclusivas para ellos, como las que hemos tenido en los últimos 2 años, en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá, en el Circuito Terramar cerca de Sitges, en el Museo de la Moda y el Automóvil de Málaga, o la visita al Museo Fernando Alonso y el challenge que hicimos después en su circuito de karting hace nada. De cara a este mes de noviembre tenemos además nuestra primera premiere en el cine, nada menos. Será el 30 de noviembre en el Autocine de Madrid y seas o no mecenas puedes preinscribirte ya con el formulario que tienes debajo en la casilla de descripción de este vídeo. Date prisa porque de 300 huecos para coches que tenemos, 200 ya están ocupados.